gracias a Dios por el día de hoy. Quiero saludar antes de comenzar a los que nos visiten por primera vez. Ya saludamos a Yudriel hoy, que como hablamos al principio es una oración respondida, como mismo lo fue la mamá de Gerald hace unos días atrás. ¿Quién más nos visita acá? Voy a ver si me acuerdo el nombre. Naila, ¿no? Me acordé, bienvenida. Es un placer que nos van a recibir una Biblia que le vamos a regalar cortesía en esta iglesia. ¿Alguien más que nos visita? A ver, como lo bueno que tiene, yo siempre digo, la iglesia pequeña es que uno ve desde aquí todo y sabe quién está y quién no está. Padre es cualquiera, madre solo una. ¿Has escuchado eso, verdad? Padre es cualquiera, madre solo una. Como mismo dijo Jimmy la semana pasada, la tergiversación que se le ha dado en la sociedad al padre es lo mismo que pasa con la familia con respecto a que es la base de la sociedad. Si eso fuera cierto, Dios no hubiera tomado su papel de padre y tanta semejanza que hay en la Biblia refiriéndose a Dios como padre. Y hubiera escogido madre u otra cosa. Eso es como un antropomorfismo, utilizar un lenguaje humano para que tú puedas. Dios podía escoger cualquier cosa. Dios no tiene una sexualidad definida. Como no es un elemento físico definido, no lo podemos conocer. Y la sociedad nos ha llevado a ese concepto tan errado. Quizás por el ejemplo malo de algunos padres. Yo, por ejemplo, he tenido el peor padre de mi vida. Yo tuve un padre que me enseñó me decía que lo ayudara a limpiar los corrales de puerco. Que había que trabajar en la casa. Que no se podía decir mentira. Que había que ser amigo de los amigos. Gracias a ese padre, que es el peor padre de la vida, porque me enseñó, me decía que había que limpiar el patio. Hoy soy la persona que soy hoy. Y no puedo decir que padre es cualquiera, como muchos de los que están aquí. Quizás alguno haya tenido una vida diferente, ¿no? Pero esa no es la mayoría. Esa no es la mayoría. Y precisamente vamos a hablar hoy de un padre en la Biblia, que fue llamado el padre de la fe. Vamos a hablar de Abraham. No vamos a hablar hoy específicamente del Evangelio de Juan. Y le voy a pedir a mi hermano José que lea el versículo o el segmento que vamos a estudiar del capítulo 2. Vamos a ir a Génesis. Génesis 22. Vamos a ir desde el versículo 1, él va a leer hasta el versículo 14. ¿Prendiste el micrófono, José? Emma, ayuda ahí a José, por favor. A ver si prende el micrófono. Isa, por favor. Génesis 22. Vamos a leer. José nos va a ayudar con la lectura del capítulo, del versículo 1 al versículo 14. ¿Estamos listos? Por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó
Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Especialmente, Padre, que tú utilices la palabra, que como siempre te pido, Señor, te perfecciones en mi debilidad de compartirla, Padre, y sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, hablando a tu pueblo, Señor, y preparándonos, Señor, para poder salir a ser luz de este mundo, Padre. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Les hago una reseña breve de lo que pasó acá. Yo supongo que Abraham estaba dormido. Generalmente Dios en esos tiempos hablaba en sueños. Era lo que más ocurría. No había Biblia escrita. No era un momento todavía donde los profetas estaban siendo la voz hablada de Dios. Y hablaba en sueños. Por eso la Biblia dice que Abraham madrugó, se levantó en la mañana temprano y se fue a cumplir la orden. Preparó todo, hizo un viaje que le costó 3 días caminando, aproximadamente 70 kilómetros. Quizás alguien pueda caminarlo en menos tiempo, pero recuerden que iban 4 personas, según nos cuenta la Biblia, con una tarequera para hacer un sacrificio. Llevaban la leña, llevaban todo, de hecho, llevaban hasta el fuego, si quizás tenían que haberlo mantenido por 3 días, porque hacer fuego en esos tiempos no era llegar y agarrar un fosforito y prender, 2500 años antes de Cristo. Y salió Abraham en una dirección que ni siquiera conocía, solo le dijeron, vaya al monte Moriah. Abraham estaba acostumbrado a esto. Cuando Abraham estaba en Harán, después que había llegado desde Ur de los Caldeos hasta Harán, en la parte norte de esa parte de la Mesopotamia, por allá arriba, Dios le dice, arranca de tu familia, vete, que es una tierra que yo te voy a dar. Abraham estaba acostumbrado a agarrar para donde Dios le decía sin tener idea. Solamente Dios le dijo, agarra para allá y ahí vas a ver un monte. El monte Moriah, no piensen que era una sola montaña, era una cordillera. Y él no sabía dentro de esa cordillera para dónde iba a agarrar él. Los que son de Pinar del Río, no sé si hay alguien, hay mogote, imagínate que Dios te diga, agarra para allá. Ponte ahí, no sé, hay una pinareña de atrás que levantó la mano rápido. Agarra por ahí para allá. Y él salió, ese es el escenario que estamos viendo, a cumplir una orden increíble. A cumplir una orden tremenda, la orden que Dios le dio a Abraham. Y aunque este pasaje es una prefiguración, quizás la más exacta del Calvario que vivió nuestro Señor Jesucristo, no voy a buscar esa enseñanza hoy. Podemos compartirla quizás en otro momento. No es lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a aprender del Padre de la Fe y vamos a aprender qué nos enseña Dios a través de Abraham. Por eso la enseñanza del día de hoy se llama Un Padre que ama a Dios. Y vamos a analizar hoy, vamos a aprender un padre que escucha y obedece a Dios, un padre que tiene fe, un padre de fe. Vamos a aprender un padre que confía en Dios y vamos a aprender un padre que teme en Dios, que teme a Dios. Y sobre esos puntos quiero que memoricen, por lo menos los que son padres hoy, los que son abuelos y los jóvenes que un día serán padres, porque ese es el ciclo de la vida. Yo recuerdo que, no sé si desdichadamente, pero bueno, tuve que hacer servicio militar obligatorio en Cuba. ¿Quién más lo tuvo que hacer? Tú también, Guajiro, ¿verdad? Tuvimos que hacerme servicio militar obligatorio. Oye, yo había escuchado esa frase, pero cuando me la dijeron de verdad por primera vez, yo siempre he sido una persona que quizás no haya sido tan rebelde, pero a mí había que explicarme las cosas. A mí había que darme vuelta y decirme la base de por qué me estabas mandando ese algo. Pero cuando yo escuché algo que, cuando me dijeron por primera vez, las órdenes se cumplen y después se discuten, en la vida real, en el argón militar, los que conocen la vida militar, oye, eso le hierve la sangre a cualquiera, porque yo tengo que cumplir una orden que si no tienes ni basamento, o yo creo que no lo tienes. Ustedes se imaginan si Abraham le hubiera dicho eso a Dios. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, con un solo llamado, Abraham, le da las órdenes. Abraham le dice, heme aquí, es lo primero que hace, escucha, le dice, heme aquí. Dios le da la orden y dice que Abraham madrugó y salió. Dice, Abraham madrugó, versículo 3, dice, Abraham madrugó
Se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Con 115, 120 años salió caminando Abraham. Ya yo con 43 estoy que no aguanto 5 cuadras. 70 kilómetros. Con esa cantidad de cosas encima. Y era algo que él estaba acostumbrado a hacer, como les dije al principio. Había estado acostumbrado, había sido entrenado. Dios había trabajado con él y lo había entrenado para escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Haz esto, haz aquello. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos lo demuestran. En Génesis 12:1, cuando Dios le da la primera orden, le dice: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Abandona a tu gente. Yo te voy a enviar a una tierra que tú ni siquiera conoces. ¿Qué hizo Abraham inmediatamente? La palabra que sale en el versículo 4 dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Salió mandado. No esperó. Génesis 13, versículo 14 al 17. Abraham regresa de Egipto después de haberse ido a Egipto sin que Dios lo hubiera mandado, porque había hambre en el área, y regresa de nuevo a Canaán. Y Dios le dice: esta tierra que tú ves aquí, yo te la daré. Le hace una promesa: recórrela. Y él estaba plantado ya en un sitio después de haber regresado a Egipto. Sin embargo, la Biblia dice: entonces Abraham mudó su tienda y edificó ahí un altar. Recogió sus cosas y se volvió ahí. Escuchó y obedeció. Un padre que escucha y obedece. Génesis 17. Incluso Abraham había tenido otro hijo en contra de la voluntad de Dios, pero era el que tenía en ese momento. Y después le había nacido Isaac. Dios había confirmado el pacto con él y le manda a hacer la circuncisión. El que tiene algún conocimiento médico sabe que cualquier proceder quirúrgico, cualquiera que sea, con anestesia duele, con anestesia molesta. Imagínense que Dios confirma el parto y le dice que tiene que circuncidar a todo el mundo, incluso él, como una señal del parto, yo diría, del pacto. Y diría: ¿esto qué cosa es? Sin embargo, dice que Abraham, versículo 23 de Génesis 17, tomó a su hijo Ismael y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día los circuncidó de la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. No esperó. Oyó y cumplió la orden. Oyó y obedeció. Ni siquiera discutió la orden. Lo mismo, imagínense que pasó en Génesis 22. Dios le dice que tiene que sacrificar a su único hijo. Le dice a su único hijo, al hijo que tú amas. Fíjese lo que hace Dios, como diciendo: ese yo sé que es el que tú amas, no piensas que yo no lo sé. Llévalo a este sitio y sacrifícalo allí para mí. Pero de hecho, confirmando a Abraham, Dios, el pacto con Isaac, más adelante en el libro de Génesis, confirmándole lo que ya le había dicho. Fíjense la obediencia de Abraham, qué tanto representó, que Dios le dice a Isaac: yo te daré toda esta tierra y te daré descendencia y te daré todo lo que tú ves. Pero basado, Génesis 26:5 le dice: ¿basado en qué? Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Fíjense hasta dónde llegó la obediencia de Abraham, que Dios lo utilizó como un ejemplo para Isaac. ¿Cómo habría aprendido Isaac de la obediencia de su padre? Qué tremendo soldado, Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y estamos como Samuel, que esperamos que nos hable la tercera o la cuarta vez. Nos hacemos los locos, ¿verdad? ¿Se acuerdan a Samuel? Samuel. Y Samuel no conocía a Dios, no le respondía. Y a veces nos pasa a nosotros también. Y esto realmente sucede, hermanos míos, cuando no tenemos una comunión con Dios, cuando no aprendemos a escuchar a Dios. Abraham aprendió a escuchar a Dios a tal punto que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese título hoy? Bueno, creemos que lo tenemos. Amigo de Dios. Lo decimos muchas veces, pero realmente somos así. Lo otro que pasa a veces cuando no obedecemos a Dios es que no conocemos la forma en que Dios nos habla.
¿Cómo Dios nos habla? La Biblia, la conciencia. A través de nuestra conciencia Dios te dice, esto está bien, esto está mal, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Las personas que nos rodean, ¿cuántas veces se para Jimmy aquí a predicar y te está diciendo una palabra que viene de Dios? Como siempre he dicho, nosotros no predicamos lo que nosotros nos da la gana. Nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, la posibilidad de transmitir un mensaje. Y es Dios hablando a través de nosotros. ¿Y cuántas veces se trae el mensaje y las personas no lo quieren interpretar porque es el pastor o es el que predica? Eso es lo que pasa también, que no entendemos la forma en que Dios nos habla. Y otras veces, cuando entendemos lo que Dios nos está diciendo, nos damos una lija para cumplir. Terrible. Abraham se levantó en la mañana, madrugó inmediatamente y preparó todo para hacer lo que Dios le había dicho. Abraham podía haberse quedado, mi hijo ahora tiene 15, 20 años, que era la edad aproximada de Isaac. Yo voy a cumplir la orden de Dios, pero déjame disfrutar a mi hijo 5 o 6 años más. Él podía hacerlo. Sin embargo, el hombre se levantó de mañana, preparó todo y salió. Muchas veces Dios te dice, haz algo, deja algo, deja el alcohol, deja la droga, deja el cigarrillo, deja las pastillas para dormir, deja el vicio del juego, deja la lotería, deja tu creencia errada y tu religiosidad en cualquier otra cosa que no es Cristo. Deja tu adulterio, deja la pornografía. Y sabiendo nosotros que esas cosas que Dios nos dice que dejemos y que cumplamos inmediatamente la orden que Él nos está dando, son malas para nosotros, muchas veces, hermanos míos, te resistes a cumplirlas, sabiendo, porque la conciencia a través de la cual te habla Dios, te dice, eso es malo. Tu misma conciencia te dice, eso es malo, y tú te resistes. Ahora, si te resistes a dejar algo que tú sabes que es malo para ti, ¿cuánto más no te resistirás a dejar algo que tú crees que es bueno, pero que interfiere en la relación con Dios? ¿Ustedes creen que el hijo de Abraham era algo malo para él? Dios le estaba pidiendo que sacrificara algo que era bueno. Un hijo, el hijo que él le había dado de su promesa, el hijo a través del cual vendría su descendencia. Y Dios le estaba diciendo, entrégamelo en sacrificio, como un sacrificio perfecto, quemado totalmente. No solo lo iba a matar, había que quemarlo totalmente. ¿Qué es lo que tú crees que para ti es bien y te separa de Dios? ¿Qué tú crees que es bien para ti y te separa de Dios? Tu novio o tu novia o tu enamorado o tu enamorada que no es cristiano o cristiana y que estás aferrado a eso sabiendo que es algo que Dios te manda. A veces no es ni siquiera que tienes un novio que es o no es. A veces es alguien que tienes en mente, pero sabes, por ejemplo, los jóvenes sobre todo, sabes que no es lo que Dios manda, pero tú estás aferrado a eso. Y no es malo tener novio, novia, un enamorado, una enamorada, pero eso te separa de Dios. Una entrada económica que te aporta mucho quizás, pero que no es muy legal que digamos, que sabes que Dios puede bendecir a tu familia, pero te separa de Dios. El exceso de trabajo que te impide congregarte, que te impide visitar a tus hermanos, que te impide reunirte con ellos y tener comunión con Dios, con tus hermanos en la fe. Un grupo de amigos que lejos de acercarte a Dios, lo que hacen es alejarte. Un juego de softball el domingo o de fútbol que no te permite ir a la iglesia porque tienes el campeonato y tienes que jugar todos los domingos. Yo tengo un hermano que cuando él entendió la palabra de Dios, vendió las cosas de softball. Y más nunca fue softball. ¿Por qué lo entendió? Porque jugaban todos los domingos. La televisión, el teléfono, ¿qué te separa de Dios? ¿Qué no te hace obedecer a Dios? ¿Qué no te deja escuchar correctamente a Dios? ¿Qué es eso que tú crees que es importante, pero que no es esencial en tu vida y en tu relación con Dios? Abraham tuvo que despojarse de su hijo, por lo menos en su mente. Abraham toda su vida tuvo que despojarse de buenas cosas. A ver, ser ciudadano americano es malo. Tener un pasaporte americano es malo. Tener una ciudadanía en cualquier país, haber nacido en una tierra y querer quedarte en ella es malo. Sin embargo, Dios le dice, deja tu tierra, tu ciudadanía, pierde tu ciudadanía. Ya no vas a ser más de Ur de los Caldeos ni de Harán. Ahora te vas a ir a una tierra que yo te voy a mandar. Y lo tuvo que abandonar. Tuvo que despojarse de lo que era incluso bueno para él. Tener una familia es malo. Querer vivir con sus padres, con sus abuelos, toda la generación que llegaron allí a Harán. Y Dios le dijo, deja tu parentela,
era bueno, pero rompía hasta ese momento la relación que Dios quería establecer con él, y Dios lo fue llevando de prueba en prueba. Tener tierra y propiedades es malo. Sin embargo, Abraham llegó a una discusión aparente con Lot. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se acuerdan? Abraham le dijo, ahí tienes toda la tierra delante de ti, tómala, la que más te guste. Y renunció, abandonó a cosas que eran buenas. Abraham tenía el derecho porque él lo había traído, lo había mantenido durante todo el viaje, lo había rescatado, y renunció, y nosotros seguimos aferrados a cosas que nos creemos que son buenas, pero interfieren en nuestra relación con Dios. Abraham tenía un hijo. Su primer hijo no era Isaac, acuérdense, era Ismael. Sara se molestó y expulsó a Isaac con la madre de su casa. Y a Abraham se le tiene que haber partido el corazón, porque era su hijo también. Sin embargo, Dios le dijo, no tengas temor. Haz lo que Sara le está diciendo. Yo haré de Ismael también una nación en su misericordia, en su gracia común. Dios hizo también de Ismael una nación. Pero Abraham tuvo que renunciar a ese hijo también. Y nosotros no podemos renunciar a cualquier cosa que nos impide nuestra relación con Dios. Abraham renunció a Isaac. Abraham renunció a Isaac. ¿Por qué? Porque era un hombre que había aprendido durante su vida a escuchar y a obedecer. Escuchar a Dios, a obedecer. Hermanos míos, tenemos que entrenar, los padres que están aquí, tenemos que entrenar nuestro oído, nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra mente para escuchar a Dios, para ver cómo Dios nos habla. Pero no solo eso, porque yo no hago nada con escuchar. Si yo hubiera escuchado en la universidad todo, pero no lo aplico, ¿de qué me sirve mi profesión? Escuchar y obedecer. Es una secuencia. No es solamente creer, es obedecer a Dios. El versículo 5, continuando, dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham era un padre que había sido educado y entrenado incluso por el mismo Dios para escuchar y obedecer, que llegó a desarrollar una fe tan grande, una creencia tal en Dios, que este versículo nos da la clave. Aquí hay una frase que Jimmy la mencionó en el estudio bíblico en la casa hace unas cuantas semanas atrás, que todo el mundo la pasa inadvertida. ¿Qué le dice Abraham? Lean el versículo, los que tienen la Biblia, y ¿qué le dice Abraham a sus mozos? Le dice en plural, volveremos. Volveremos. Nadie se da cuenta de la palabra volveremos. En plural. De hecho, lo dice en plural y en un futuro. No lo dice en presente continuado, como que va a ser ya. Él no sabía, pero él le dijo, volveremos. ¿Por qué Abraham dice volveremos en plural? ¿Cómo Abraham estaba tan seguro de que él iba a regresar con su hijo? ¿Sabría Abraham que Dios no le permitiría matar a Isaac? ¿Ustedes creen que Abraham sabía eso? Hay mucha gente que dice que cuando Abraham dice Dios proveerá el cordero, cuando Isaac le pregunta, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos el cordero, y Abraham le dice, tranquilo hijo, Dios proveerá para sí mismo el cordero. La gente dice, no, Abraham sabía. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Abraham podía pensar lo que quiera. De hecho, humanamente hablando, si yo fuera Abraham y me llevara a Emanuel conmigo para darle calma al ambiente, le diría, tranquilo, Dios va a proveer. ¿Cuántas veces nosotros decimos Dios proveerá para tranquilizar a la tropa? Dios proveerá. No tengo trabajo, Dios proveerá. Yo no sé ni cómo lo va a hacer. Él le dijo, Dios proveerá un cordero para sí mismo. De hecho, la evidencia demuestra que cuando Abraham llegó ahí, no había ningún cordero. O sea, Abraham no estaba seguro, Abraham no sabía que Dios le iba a parar la mano. Él no lo sabía. Él tenía otro tipo de cosa en mente. Él tenía otra cosa. ¿Y quién nos enseña qué es lo que tenía Abraham en mente? No nos lo inventamos nosotros. Lo dice la Biblia. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 11. Ustedes saben que Hebreos 11 es el paseo de la fama de la fe. Ahí en Hebreos 11 están las estrellas del paseo de la fama. Como en Hollywood, los que han ido a Hollywood. Y ustedes ven ahí que está la estrella de fulano, de mengano. Bueno, ahí en Hebreos 11 están los héroes de la fe. Una estrella para Abraham, una estrella para este, una estrella para el otro. Y así tú vas viendo quiénes son los que más fe han tenido en la Biblia y cómo llegaron a esa fe. En Hebreos 11, miren lo que nos dice Hebreos 11. Dice, versículo 17, dice, por la fe,
Abraham, cuando fue probado, fíjense que Abraham no fue tentado, fue probado. El escritor de Hebreo y el escritor de Génesis tienen la perspicacia de poner la palabra probado, porque Dios siempre ha estado en contra del asesinato. O sea, pedirle a Dios, pedirle a Abraham que mate a su hijo, tú dirías, ay, pero eso no es el Dios que yo conozco. Ambos escritores tienen la perspicacia de poner la palabra probado. Era una prueba. Era una prueba. Dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Yo recibí una promesa y ahora estoy ofreciendo al que me dieron prometido. Habiéndole dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él iba a matar a Isaac. O sea, él no sabía que iba a haber un cordero. Él iba en su mente que Dios lo iba a matar, pero que Dios era tan poderoso que incluso cuando él matara a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Si yo te pregunto a ti hoy, hermano mío, ¿Dios es capaz de resucitar a alguien? ¿Qué tú me dirías? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia y la historia de las cosas que han pasado en la Biblia. Sabemos que Eliseo resucitó a alguien, Elías resucitó a alguien, Pedro, Pablo, Jesús resucitó y el mismo Jesús resucitó. Pero tenemos evidencia. Pero Abraham no había vivido esto. En su vida nunca había visto resurrección de nadie. Nunca lo había vivido. Por tanto yo digo, qué tremenda fe. Sin tener evidencia como Noé. Nunca había llovido y se puso a hacer un barco. Sin tener evidencia de que alguien ha resucitado, él dijo, Dios lo puede levantar de nuevo. Ese es el plan que él hizo en su mente. Ese es el plan que él trazó. Pero ¿por qué Abraham creía esto? ¿Por qué él era capaz de decir, si yo lo mato, Dios lo va a resucitar? Porque eso es lo que dice Hebreo, no dice otra cosa. Y toda la palabra de Dios es inspirada. Las comas, las cosas que están entre paréntesis es inspirada por Dios también. Todo es inspirado. ¿Por qué Abraham dijo eso? Porque era un padre, y es el otro punto, un padre que confiaba en Dios. Es un padre que, como decía Jesús al inicio, creía, descansaba en la promesa de Dios, se reclinaba, se acostaba y decía, Dios va a proveer. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios va a hacerlo. Incluso lo podía matar, incluso lo podía levantar de entre los muertos. La misma carta a los Hebreos nos da respuesta de por qué Abraham tenía esa confianza en Dios. La carta a los Hebreos en ese mismo versículo se hace eco de Génesis 17:21, donde dice, pero mi pacto estableceré con Isaac. Génesis 21:12 dice, cuando expulsa a Ismael de la casa, que lo bota, dice, me vas a botar un hijo, dice, quédate tranquilo, por Isaac será llamada tu descendencia. Y en Hebreos 17, al principio, en el versículo 18, primero le dice, el que había recibido las promesas, y el versículo 18 dice, en Isaac le será llamada dependencia. Abraham estaba seguro de lo que Dios le había prometido. Él diría, Dios me va a volver loco. Como nos pasa a nosotros. A mí me pasó. Dios me trajo a esta iglesia, crecí en esta iglesia, me convertí en esta iglesia, y ahora me tengo que ir. Dios me va a volver loco. ¿Cuántas veces no les pasa a ustedes? Dios me va a volver loco. Me dio esto, me dio aquello. Y ahora me dice que lo suelte. Me había prometido un hijo. Me lo dio a los 100 años. Sara tenía 90. Y ahora me dice a la cara, sacrifica a tu único hijo. Tú dirías, pero ya tenía Ismael. No, Ismael ya había sido despedido. Al único, pero Dios le recalca, al que tú amas. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Y no tuvo sustituto, porque Cristo no tuvo sustituto. Al que tú amas, Dios entregó a Cristo, al que Él amaba por nosotros. Y no había un cordero en el matorral amarrado, enredado por los cuernos. Dios sí lo hizo. Sin embargo, le dio una oportunidad a Abraham, como sabemos al final del capítulo. Abraham, yo sé que para Abraham no fue difícil hacer esto, pero tampoco era que él no tenía conocimiento, vivía en un mundo donde estas cosas eran normales. Los dioses de todas las personas, los cananeos y todos los que los rodeaban, le pedían a sus feligreses, por decirlo de alguna manera, a sus seguidores, que sacrificaban a sus hijos. Y él salió a cumplir una orden
diciendo, pues esto es una locura lo que Dios me está pidiendo. Me hizo una promesa y ahora me está pidiendo. Pero bueno, yo veo que estas cosas como que pasan por aquí. ¿Eh? Pero yo tengo fe que Dios lo puede levantar. Porque yo he visto las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque Dios nunca miente. Dios nunca miente. Ustedes se imaginan, le dio un hijo a los 100 años. Sara se rió por segunda vez. ¿Quién me va a creer que yo le he dado un hijo en mi vejez y que estoy amamantando a los 90 años? ¿Eh? ¿Ustedes se imaginan ahora que Neri tenga un hijo? Y ya dije, ya cerré la fábrica, ¿verdad, Neri? O que mi mamá quiera tener un hijo, y que diga, y que Dios le provea un hijo a los 60 años. ¿Sí? Así mismo hizo Sara Neri, ¿verdad? Se rió. Dice, imposible, no puede ser posible. Pero Abraham sabía, Abraham creía porque Dios le había hecho una promesa. Y él sabía que Dios la cumpliría porque Dios no es hombre para mentir. Y con todo esto salió. Dice que llegaron en el versículo 9 al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí un altar, arregló la leña, ató a su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo. Quisiera que reflexionaran en esto. ¿Ustedes se imaginan la conversación que tendría Abraham con Isaac? Isaac era un muchacho fuerte, así como yo. Como Jimmy. 15, 20 años. De hecho, ¿quién llevó la leña? Él la llevó. ¿Quién llevó la cruz? Jesús llevó la cruz. Abraham era un muchacho fuerte. Abraham podía darle 2 pescozones a su papá de 115 años y salir mandado. Disculpen, Isaac. Y salir corriendo. ¿Verdad? Era fuerte. Era un muchacho fuerte. Jimmy y yo el otro día hablábamos de ese tema. ¿Qué habrá conversado Abraham con Isaac? Dice la Biblia que ató al muchacho y lo puso ahí. ¿Ustedes se imaginan qué le hubieran dicho ustedes a su hijo? ¿Qué clase de obediencia le habrá inculcado Abraham a su hijo? Desde pequeño, porque Isaac dice la Biblia que no se resistió. O sea, no hay evidencia, no lo dice así, pero dice, no hay evidencia que Isaac se haya resistido. Estamos educando nosotros a nuestros hijos, los padres que están aquí, los abuelos, los tíos, a obedecer a Dios de esa manera. Porque vemos la esencia de Abraham, tremendo lo que Abraham hizo. Pero lo que hizo Isaac hay que tenerle. Porque Isaac no había vivido las experiencias que había vivido Abraham. Isaac había vivido lo que Abraham le había enseñado. La obediencia al Señor. Yo me imagino la conversación, debería ser, oye, el Señor me dijo esto. Y tenemos que hacer esto. No salió corriendo. No se resistió. Abraham no se resistió a hacer la voluntad de Dios. Isaac no se resistió a hacer la voluntad de su padre, como tampoco se resistió Cristo. Hizo Jesús mención a Getsemaní. Pasa de mí esta copa. Yo sé que es dura. No era la copa de los clavos. La ira de Dios. Pero que sea tu voluntad, no la mía. Porque conocía al Dios que tenía. Y nosotros a veces no lo conocemos. Por eso no tenemos fe. Por eso no obedecemos. Por eso no creemos. Por eso no confiamos. Porque no conocemos el Dios que tenemos. Un padre que teme a Dios. Esta es la parte que a nadie le gusta hablar. El temor a Dios. Desde que yo me convertí y entendí este versículo, Proverbios 1:7, mi hijo lo puede recitar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y lo repito todos los días, y lo repito, y me lo repito yo, y se lo repito a mis hijos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué introduzco aquí el tema del temor a Jehová? ¿Qué explicación le da Dios a Abraham cuando le dice, aguántate ahí, párate ahí en ese momento? ¿Sobre qué bases Dios hace esto? De hecho, la prueba para Abraham, la prueba que Dios estaba haciendo no era para Abraham, no era para Dios. Dios sabe. Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, Dios diseña todo. La prueba era para Abraham. Cuando Dios te pone una prueba no es porque Dios quiere saber lo que tú vas a hacer. Dios sabe lo que tú vas a hacer de antemano.
Dios quiere probarte lo que Él es capaz de hacer a través de ti mismo. Y eso es lo que estaba pasando. Dios estaba probando a Abraham y dándole fortaleza, porque ¿cómo saldría Abraham después de esto? Como nosotros cuando salimos de la enfermedad, cuando salimos de la crisis económica, cuando salimos de cualquier cosa, del problema espiritual, del divorcio, los que se han divorciado, que Dios te saca y te dice, pasaste la prueba. Y como siempre dice Jimmy, es que si no la pasas, Dios te la va a repetir. Vas a llegar a la, ¿cómo era la secuencia? Lo extraordinario, los mundiales, y vas a llegar por ahí para allá. Dios no para, Dios te la va a seguir repitiendo. Pero ¿qué explicación le dio Dios a Abraham de párate ahí? Versículo 11 dice, más, el ángel del Señor llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, 2 veces. ¿Te llama la atención que al principio cuando lo despertó le dijo Abraham una sola vez? ¿Cómo estaría Abraham ya que le tuvo que decir, oye, Abraham, Abraham, párate ahí? 2 veces lo llamó. Y él respondió, heme aquí, como siempre hacía. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Y ahí está la explicación que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ahora sé que temes a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Un padre que aprendió toda su vida a temer a Dios. Un padre que ya lo había demostrado desde que salió. De hecho, la Biblia dice que su fe le fue tomada por justicia en Santiago. Y que por eso fue llamado amigo de Dios. Desde el principio temió a Dios y empezó a cumplir y a cumplir, a obedecer, a temer, a crecer en fe. ¿Qué cosa es el temor a Dios? Las patas que me tiemblan cuando hago algo malo. No. Es la vergüenza que tiene que caernos por la falta de respeto que hemos cometido a Dios por algo que hemos hecho o por algo que no hemos hecho y que Dios nos ha mandado. Ese es el temor reverencial, porque a veces tenemos la idea, como me enseñó Víctor una vez, que nos hacemos es que ese Dios anda con un palito en la mano y cada vez que tú sacas el pie, ¡pum!, te da por la canilla. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que yo conozco. El temor a Dios es el respeto reverencial, a deshonrar lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo en esa cruz. Ese es el temor a Dios. A no honrar el sacrificio de Cristo en la cruz, que dio su vida por nosotros. Que no lo pensó, que no se resistió y que, no, repito, no tuvo cordero amarrado, ni tuvo un cordero enredado por los cachos, como dicen en Venezuela, que lo sustituyera. Hermano, ese es lo que te lleva, a eso te lleva el temor a Dios. Cuando aprendes a temer a Dios, vas a cumplir la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, cualquiera, la que sea. No hay forma de que no lo hagas. De hecho, Dios siempre se lo dijo a Israel. Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues, Israel, métete esto en la cabeza. Dios te está diciendo, ahora pues, padre, madre, iglesia, Jesús es la respuesta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Dios, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cada vez que tú temes a Dios, hay bendición. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, tiene que ser verdad. Como aprendí de Jimmy una vez. Si la Biblia me dice que fue la ballena que se comió a Jonás, le creo. Y si me dice que Jonás se comió la ballena, le creo también, porque la Biblia lo está diciendo. No podemos creer a la Biblia nada más lo que nos gusta. Hay que creer todo. No podemos andar con esas personas que las Biblias tienen menos páginas. Ay, esto no me gusta. Una página menos. Entonces, la Biblia de Jesús es así, pero entonces la mía es así. Porque le voy arrancando lo que no me gusta. Y eso es lo que Dios te manda. A temer a Jehová. A respetar y obedecer sus mandamientos. Sean cuales sean las circunstancias, las buenas y las malas. Y siempre les digo, tengan más de temor de Jehová en las buenas que en las malas. En las malas todo el mundo hace ¿qué? Como el trigo. Cabeza por piso. Y en las buenas no necesitamos de Dios. No tememos de Dios. Somos, como dicen en Venezuela, el papá de los helados. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Porque la otra vez dije
El dominó volteado, ya que me dijo, recuerda que utiliza frases típicas de países que otra gente no entiende. El papá de los helados eres como que te crees que eres lo mejor, lo máximo. Nos creemos así, ¿verdad? En las buenas. Hermano, tu responsabilidad delante de Dios es lo más importante. Tus respuestas y acciones en la vida deben estar guiadas por el temor a Jehová. No puedes dar un paso sin decir, ay, mi papá me está viendo, mi mamá me está viendo. No, no es así. Porque donde no está tu mamá, donde no está tu papá, donde no está el pastor, estoy aquí en la discoteca, pero imagínate que si Jimmy se entera, ahí está Dios, donde eso es lo que te lleva a obedecer, entender que Dios está contigo, el Espíritu Santo no sale, me voy para tal lado y el Espíritu Santo regresa cuando tú sales de ese lado que es inadecuado. No, es el temor a Jehová. De hecho, la persona más sabia después de nuestro Señor Jesucristo que ha caminado la tierra, Salomón, ¿cómo cierra su libro de Eclesiastés? Después que se cansó de decir, todo es por gusto. Todo lo que haga bajo el sol no sirve, es vanidad. ¿Qué dice en el capítulo 12, versículo 13? El fin de todo discurso oído es este. O sea, todo, el final de todo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma. Porque eso, o sea, el temor a Dios concierne a toda persona, a todo el mundo. A Jimmy, que es el pastor, y a tú que estás aquí que no conoces a Dios. Concierne a toda persona. Lo mejor que cualquier humano puede hacer es temer a Dios y obedecerlo. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo y no te has arrepentido y te has convertido, piensa en esto, llévatelo de tarea. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Es que no hay forma de obedecer los mandamientos si no temes a Dios. Fíjense la secuencia, teme y obedece. No lo puedes hacer al revés. No lo vas a poder hacer al revés. Si tú no tienes temor de Dios, el Espíritu Santo no vive en ti. Y si el Espíritu Santo no vive en ti, tú no eres sapo. Te lo digo si estás aquí y no has creído nunca. ¿Por qué siempre repito esto? Hay personas que llevan años en la iglesia y no acaban de entender y se creen que viven y que están convertidos y no lo son. Y es nuestra función decirle el mensaje para que lo entienda y Dios tenga misericordia y lo utilice. De hecho, el entender esto que estamos hablando fue lo que llevó al final del capítulo, que no lo leímos, a la bendición que le dio Dios a Abraham. Versículo 16 dice, por mí mismo, ¿por qué Dios hebreo nos explica? Porque no hay más nadie por quien Dios pueda jurar. Por mí mismo he jurado, declara el Señor. ¿Por quién juramos nosotros? Por Dios, por mi madre, por no sé qué, por cada cosa. Y Dios dice, no, por mí mismo. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo único, o sea, por cuanto me has obedecido y has temido, ahora viene la bendición. De cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos estamos preocupados con los enemigos que enfrentamos a diario, espirituales, materiales, todo eso? Sin embargo, Dios te dice, teme a Dios y tú y tu descendencia poseerán las murallas, las puertas de tus enemigos. Y tú y tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y concluye diciendo, ¿por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Hermanos míos, Padre que estás aquí hoy, aprende esta secuencia en tu vida. Si quieres ver bendición en tu vida, aprende esta secuencia. Aprende a escuchar a Dios. Aprende a obedecer a Dios. Fíjense la secuencia, escucha, obedece, confiar en Dios, tener fe y a temer en Dios, a temer a Dios. Porque ese es el fin de todo discurso hablado y de todo lo que hagas en tu vida. Pero más que eso, hermano mío, que eres padre y que estás aquí hoy, porque vuelvo al punto inicial. Padre no es cualquiera. Si padre fuera cualquiera, Dios no utilizara, no se llamara a él como el padre de nosotros. Eso es una tergiversación popular que hay por ahí. Incluso aunque tu padre no haya sido bueno contigo, no es cualquiera. Yo siempre digo, cuando Dios te manda a obedecer a tu madre y a tu padre, ahí el versículo en Éxodo 20 no dice, obedece a tu madre y a tu padre porque son buenas personas, porque son cristianos. No, obedece, honra a tu madre y a tu padre, honra a tu madre y a tu padre porque es mala persona, porque te abandonó cuando eras un niño, porque no te mantuvo, porque maltrató a tu mamá.
Honra a tu madre, a tu padre, aunque haya hecho eso. Porque eso sí le ha pasado a muchas personas. Hónralo. Porque padre no es cualquiera, es el mecanismo que Dios utilizó y tuvo misericordia para traerte a ti a este mundo a través de esa persona. Y sus genes corren por ti, tu sangre, su sangre corre por ti también. Pero más que eso, hermano, cojan toda esta información y edúquensela a sus hijos. Mi esposa decía hace rato y una vez me lo dijo a mí, eso fue lo que me dio una cachetada. No literalmente, aunque a veces me golpea, pero me dijo, tú eres el líder espiritual de esta casa. Tú eres el sacerdote de esta casa. Tú eres el pastor de esta casa. Ustedes que son padres, están aquí, tengan a sus hijos con ustedes o no. Vivan en la misma casa o no. Han entendido que ustedes son los líderes espirituales de sus casas. Lastimosamente en nuestras iglesias, incluida Jesús en la respuesta, las mujeres demuestran más espiritualidad que los hombres. Que nadie se sienta aludido, pero es lo que se ve en la mayoría de las iglesias. Y ese no es el plan que Dios dio. Jimmy lo explicó la semana pasada. Hombre, mujer. No es que sea malo que las mujeres estén preparadas, es que tú tienes que entender como padre de familia que tienes un papel importante en el desarrollo espiritual de tu esposa, de cuidarla como vaso fino, frágil, de tus hijos, de educarlos en la enseñanza, en las disciplinas del Señor. Por eso digo aquí, lo más importante al final, resume todo esto, aplícatelo a tu vida, pero enséñaselo a tus hijos, porque si no tenemos una generación degenerada, como la estamos viendo y lo vimos en el video que les puse la semana pasada, porque nunca dedicamos tiempo a prepararnos nosotros y educar a nuestros hijos. Y sin dudas, si tú aplicas esto a tu vida, verás la bendición de Dios en tu vida. Sin duda, no hay duda. Dios no falla, no es hombre para mentir. Dios no miente. Me gustaría que reflexionaran en estas cosas. Es el Día del Padre, es un día hermoso. Lastimosamente tenemos un mes de la ideología abecedario y solamente un Día del Padre. Es una sociedad que está loca. Pero tenemos a nuestros padres todos los días, los que los tenemos. Disfruten de ellos. Hónrenlos. Y los que son padres, aprendamos a vivir como Dios nos manda. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque hasta aquí nos has traído, nos has bendecido, nos has proveído, Señor. Has tenido misericordia de nosotros. Nos has traído tu palabra, Señor. Te ruego que esta palabra sea sembrada en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones y pueda ser aplicada cada día y que cuando caminemos por las calles de nuestra ciudad, Señor, y en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en el centro de nuestra familia, las personas puedan ver una Biblia andando, Padre. Puedan ver a tu Hijo Jesucristo caminando, Señor. Y seamos, no solo como iglesia, sino individualmente, Padre, un testimonio de las cosas que tú haces en tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser los padres que tú quieres para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser los sacerdotes de nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a ser los líderes espirituales que tú nos has llamado a ser, Señor. Utilízanos a cada uno para tu honra y gloria, Padre. Bendícenos, Señor, rodea nuestras vidas de bendición espiritual. Y si es tu voluntad, Señor, también de bendición material, que podamos incluso compartir con todos los que nos rodean y suplir las necesidades de las personas que nos rodean, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor eterno como Padre. Con ese amor que nos cubres cada día, Padre, que nos hace entender que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos obedecerte, aprender a escucharte. Refuerza nuestra fe, Señor. Incluso si no tenemos, Padre, danos fe, Señor, del tamaño de un grano de mostaza. Y sobre todo, Señor, infunde en nosotros ese temor a ti. Bendice a cada padre aquí presente, bendice a sus padres y bendice a los hijos aquí presentes que un día serán padres también, Señor. Permite que tu pueblo crezca, Señor. Escucha la oración individual de tu iglesia y la oración congregacional, Padre. Respóndelas a tu tiempo. Te damos gracias, Padre, por las oraciones que has respondido en esta iglesia. Hemos sido testigos de las maravillas que tú haces en tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, por nuestra nación. Se viven momentos difíciles, Señor. Momentos de corrupción moral, de corrupción política. Pero tú eres un Dios que tiene todo bajo control. Tienes un Dios, Señor, que quitas, que pones reyes
No nos dejas, Señor, no nos dejes ni permitas vivir angustiado con las cosas del día presente. Ayúdanos a concentrarnos en la eternidad que tú nos has ofrecido a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Perdona nuestros pecados, que son muchos a diario, Padre. Ayúdanos a ser mejor cada día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.